es que son salvos, nada más. Porque la salvación es un estado de traslación del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo. Pero eso no significa que la persona inmediatamente, por haber sido salvado, limpiado, su carácter y su forma de actuar haya sido separada o sea una persona diferente. Por lo tanto, nosotros necesitamos aprender cómo lidiar y cómo lograr que las reacciones del pueblo, que la queja, la murmuración y lo que el pueblo habla no nos afecte de tal forma que nuestro ministerio se vea dañado o nuestra propia vida sufra un desequilibrio, una inestabilidad tan fuerte que finalmente terminemos derrotados, rebelándonos y abortando el proyecto de Dios. Acompáñenme ahí a Números capítulo 11. Ya, negrita, ya me vieron con chaqueta, me vieron formal, me veo bien. Por favor, gracias. Oiga, mi esposa quería que viniera con camisa blanca y un pañuelo aquí. Señor Jesús. Así decimos Jesús. Números 11. Verso 10. El pueblo estaba quejándose permanentemente. Y lo oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera y también le pareció mal a Moisés. Verso 11. Y dijo Moisés: mire usted cómo él está mirando el ministerio, cómo él está mirando el servicio al Señor. Verso 11. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Cuando Moisés piensa en el ministerio, él piensa que Dios no tenía nada mejor que hacer que joderle la vida que ponerlo en el ministerio. Así lo dice Moisés en español. Como que Dios dijo: a ver, ¿a quién voy a perjudicar? A Moisés. ¿Cómo lo perjudico? ¿Cómo le hago daño? Lo pongo en el ministerio. Entonces Moisés, frente a las críticas del pueblo, él piensa que el ministerio, que lo que Dios lo llamó, es algo que Dios le está haciendo un daño. ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama. Entonces, cuando él ve el ministerio, cuando está mirando lo que Dios le designó, él piensa que es algo malo, que es algo negativo. Entonces, nosotros, aquí entre nosotros, tarde o temprano vamos a tener problemas. Cada vez que usted se pone a trabajar con gente, usted va a tener problemas. Es inevitable. Como que Dios nos baja de la nube de eso casi que está casi celestial y nos baja abajo, y entonces está la opción que nosotros pensemos que lo que hacemos realmente es algo tan insoportable que prácticamente es un daño, o lo miremos con otra perspectiva y otra forma de verlo. Porque si yo miro el ministerio, si yo miro mi llamado, si yo miro lo que Dios llamó a mi vida, lo que Dios estableció en mi vida como algo daño, algo que me provoca daño, algo que Dios me lo estableció para perjudicar mi vida, entonces yo voy a mirar el ministerio y el servicio de una forma totalmente diferente. A usted y a mí nos tiene que gustar esto. Amén. Así es. Nos tiene que gustar esto. Y saber que los problemas que ocurren nos dan la posibilidad de ensanchar nuestro carácter para poder crecer y soportar un peso mayor de gloria o de crecimiento. Pero Moisés, el hombre manso, el hombre de un carácter sumiso, comienza a ver que la forma de perjudicarlo a Dios fue establecerlo como líder y libertador. Fíjese que la Biblia dice que Israel se rebeló por lo menos unas 10 veces. Se rebelaron en Mara por la falta de agua. Se rebelaron por la falta de pan. Se rebelaron por... Así que piensa un poquito mientras yo le digo: eres hermano que usted quisiera que otro líder lo pastoreara. O ese hermano que eso el otro pastor se lo está pololeando y usted le diga: hazme el favor, hazme. Piensa usted en eso.
¿vale? Se le revelaron en Mara por la falta de agua. Se le revelaron por la falta de pan. Se le revelaron por la falta de carne. Se revelaron nuevamente en Horeb y en Meriba. Se revelaron sus propios hermanos y hablaron mal, María y Aarón. Se revelaron cuando trajeron el informe de los exploradores. Se revelaron en la rebelión de Coré. Se reveló el pueblo, todo el pueblo luego de la rebelión de Coré. Y el pueblo en números también volvió a revelarse cuando Dios levanta la serpiente de bronce. Cerca de 10 rebeliones. No era una murmuración, sino que derechamente estaban diciéndole: designémonos otro capitán y volvámonos a Egipto. Entonces, cuando nosotros vemos las personas que a veces nos perjudican un poco en el ministerio, cuando vemos que las personas a veces tienen actitudes que a nosotros no nos gustan, nosotros tenemos que considerar la palabra del Señor, que es la única, escúcheme bien, es porque usted y yo podemos estar un día orando completamente, podemos ser los más conocedores de la palabra, podemos ser expertos en la palabra, pero eso le ayuda, eso le habla a la mente, pero tarde o temprano el liderazgo tiene que ser formado en el carácter. Y no hay nadie mejor, hermano, no hay nadie mejor para formarnos el carácter que el pueblo amoroso de Dios. Ese hermano, esa familia, ese que te llama a las 3 de la mañana para contarte el mismo problema de las 10 últimas veces que no ha variado en nada, esa gente que come con usted y luego mañana está hablando mal de usted. Moisés se enfrentó a toda una nación. El problema está en que Moisés, este hombre de Dios, este hombre con llamado genuino, este hombre que estuvo 40 días en el monte hasta que el rostro se le transfiguró y recibió las tablas de la ley y todos los diseños del tabernáculo, este hombre se volvió, a causa de un pueblo que no pudo él soportarlo, se volvió un hombre rebelde e inestable en el carácter de Cristo. Algo le ocurrió a él. Algo le pasó que él no pudo soportar. Comenzó a mirar mal el ministerio. Comenzó a variar su forma. Comenzó a actuar de la misma forma que el pueblo. Es que nosotros, no quiero que lo interprete mal, no quiero que lo piense mal, pero usted y yo tenemos que tener una actitud que, aunque somos del pueblo y aunque seguimos siendo ovejas, pero no estamos llamados a vivir ni a comportarnos como el pueblo se comporta. Fíjese que de alguna manera el Señor ha establecido en nosotros unos códigos, una genética totalmente diferente. En la deportación de Babilonia, cuando se hizo el registro de la genealogía sacerdotal, se encontraron algunos sacerdotes que no estaban inscritos, que no se pudo mostrar el pedigrí, que no se pudo mostrar la genética de la cual ellos descendían, y se les impidió ejercer el ministerio. Por lo tanto, eso nos da a entender que cuando Dios nos llama al ministerio, cuando Dios nos llama al liderazgo, Dios nos ha dado en nuestro espíritu, en nuestra alma, un posicionamiento totalmente diferente que nos da a nosotros la capacidad de sobresalir del pueblo y no comportarnos como el pueblo. Porque escúcheme, el pueblo siempre tendrá algún motivo por el cual estar desconforme. Sobre todo nosotros los chilenos. Y usted sabe que los pastores somos los más porfiados y duros del pueblo. Haga un llamado al altar. ¿Quiénes son los primeros en pasar al altar? La iglesia. Los pastores se quedan atrás, sopesando si es de Dios, si no es de Dios, si paso, si no paso. Cuando nosotros estamos llamados, aunque estamos en el pueblo, a manifestar una naturaleza basada en el carácter de Cristo, en la esencia de la naturaleza de la palabra de Cristo,
metida dentro de nuestros huesos que nos hace sobresalir del pueblo. Pero cuando Moisés comenzó a mirar el pueblo, cuando Moisés comenzó a escuchar al pueblo, cuando Moisés comenzó a comportarse como el pueblo, el carácter de Moisés sucumbe. Acompáñenme al número 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María. Y allí fue sepultada, porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, aquí está lo de siempre, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higuera, de viña. Verso 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de Jehová de la congregación a la puerta del tabernáculo. Verso 6, verso 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, escúcheme bien, léalo conmigo. Dios, en esa circunstancia, Dios le habló a Moisés. Este hombre estuvo 40 días y 40 noches escuchando y viendo la palabra activa de Dios. Era un hombre que conocía la voz de Dios, sabía claramente cómo podía construir el tabernáculo, cómo eran los mandamientos, conocía la voz de Dios perfectamente. Verso 7, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad. ¿Qué le dice Dios? Toma la vara, reúne la congregación, tú, Aarón, tu hermano, y háblele a la peña a la vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación a sus bestias. Verso 9. Entonces Moisés, el hombre que era el hombre más manso de la tierra, el hombre que tenía los códigos de la ley y del tabernáculo, el hombre que su rostro brillaba de tal forma que los hombres no podían fijar la vista en él. Verso 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os he de hacer salir aguas de esta peña? Verso 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de rencilla. Ahora, Moisés estaba bajo una crisis familiar. Acababa de morir su hermana mayor. Escúchenme una cosa, el santo pueblo de Dios no va a tener compasión de nosotros. El pueblo no entiende si usted está de duelo, si está complicado, si la señora peleó con usted anoche. Le digo, hago la separación porque nosotros no. El pueblo no va a tener, no sabe. El pueblo es demandante. La gente que usted lidera en su grupo es demandante. No importa si es feriado, no importa si es su cumpleaños, no importa nada. Ellos tienen una necesidad, y ustedes, ¿quién tiene que suplirla? Moisés, en esta circunstancia, estaba de duelo. Dice el texto, había muerto su hermana. Estaba en duelo, había muerto su hermana mayor. Está en un tiempo crítico familiar. No hay respeto por el duelo. No se le da un tiempo, la gente está demandando. Segundo, dice la palabra que no solo el pueblo murmuró, sino que se juntó contra Moisés. Es decir, levantaron una rebelión contra Moisés y Aarón. Lo tercero es que la gente le está diciendo literalmente a Moisés que su ministerio es un fracaso. Entonces Moisés, que conocía la voz de Dios, tiene que operar su ministerio, tiene que ejecutar la palabra bajo una crisis emocional, el duelo de su familia.
tiene que operar el milagro bajo un pueblo que está pidiendo no desde el punto de vista del favor, sino de la crítica hacia su liderazgo y su ministerio, que es muy diferente. Que es muy diferente a un pueblo que solo pide el ser instruido, el ser enseñado. Es muy diferente pastorear un pueblo así que pastorear un pueblo, que pastorear gente cuando van a solicitar bajo la crítica y bajo el juicio de su ministerio. Eso lo vuelve, porque usted y yo podemos fatigarnos, cansarnos todo un fin de semana, predicar 4 o 5 veces, todas las veces, pero si el pueblo recibe, si la gente está atenta, usted vuelve cansado pero gozoso. Es muy diferente a trabajar bajo una crítica, bajo un juzgamiento. El agotamiento que usted y yo sufrimos no solamente es un agotamiento físico, sino que es un agotamiento mental, es un agotamiento del alma. Y escúcheme, es una absorción o algo así. Por tratar de aprender palabras a última hora, nunca nos resulta. Eso es que estoy aprendiendo portugués. Jesús dijo, cuando viene la mujer que tenía flujo de sangre y lo tocó, Él dijo, alguien me ha tocado, porque poder salió de mí. Entonces la mujer arrancó de Jesús virtud, arrancó poder. Él se dio cuenta que alguien le había desgastado, por así decirlo, parte de la unción de Dios. Y hay veces que usted y yo terminamos una consejería, terminamos una reunión, agotados, no solamente físicamente, sino desgastados de la mente, dañados del corazón y agotados espiritualmente. Terminamos así. Moisés estaba en esa condición cuando el pueblo le va a pedir, a demandar que le haga salir agua de nuevo. Es totalmente diferente. Pero sí o sí, ninguno de nosotros va a poder liberarse de estar bajo esta situación. Tarde o temprano llegará un momento en que nuestra congregación nos va a llevar a un límite, en que vamos a tener que sí o sí o estar formados, preparados, o simplemente sucumbir y pensar que el ministerio es una verdadera desgracia. Y cada vez que volvamos a predicar y hablar, vamos, en lugar de edificar el pueblo, vamos a dañar al pueblo. Porque la palabra dice que Dios le habló. Escúcheme, es tan terrible esto, porque cuando usted y yo estamos bajo esa presión, el discernimiento, la capacidad de oír la voz clara de Dios se pierde. Se pierde totalmente, porque Dios le dijo a Moisés, toma la vara, tú y tu hermano, y háblale a la peña. Lo que él tenía que hacer era sencillo, era simple, pero el hombre estaba en esa crisis, estaba en esa presión, estaba siendo juzgado en su ministerio. Entonces el hombre está fuera de sí en ese momento. Y hermanos, a veces la gente nos saca de nosotros, nos saca del carácter, nos saca de la pasividad, nos lleva a límites. Y es allí donde nosotros necesitamos aprender a controlar y a sujetar nuestro carácter, si no vamos a reaccionar mal. Y entonces Moisés toma la vara y dice al pueblo, oídme ahora, rebeldes. Dios no le dijo, dile. Así que toca a tu hermano, dile, ¿de qué eran rebeldes? Eran rebeldes. Pero Dios nunca le dijo, Moisés. Dios sabía que era rebelde. Moisés sabía que era rebelde. Aarón. Pero escuche, era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios. Era el pueblo que se sacrificó el cordero que representaba el sacrificio de Cristo. Era el pueblo que pasó en la nube y en el agua en el bautismo de Moisés. Era el pueblo del pacto. Y aunque era un pueblo quejumbroso, rebelde, murmurador, contradictor, sin embargo eran el pueblo de Dios. Y como es el pueblo de Dios,
Si Dios no te manda, no me manda a mí. Llamar a ese pueblo, aunque sea rebelde y conflictivo. Si Dios no me dice, dile al pueblo que son rebeldes, de ninguna manera puedo llamar al pueblo rebelde, ni menos tratar mal al pueblo de Dios. Porque Dios, aunque sea como sea, es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Son las ovejas de su prado. Conflictivos, difíciles, llámele como quiera, pero son el pueblo de Dios. Cuando Moisés golpea la vara con la vara, el Salmo 106, versos 32 y 33, dice, Salmo 106, 32 y 33, también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Verso 33, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. El pueblo descolocó a Moisés. Escúcheme bien, el pueblo no va a olvidar cuando usted esté frente al pueblo y esté descolocado y irritado. El pueblo no va a olvidar eso nunca más. Se van a olvidar que usted los visitó en el hospital. Se van a olvidar que cuando la hermana dio a luz usted llegó con un buqué de rosas. Se van a olvidar cuando usted sacó dinero del bolsillo. Se van a olvidar, pero jamás se van a olvidar el día que en buen chileno te sacaron los chorros del canasto. Eso, ahí hay memoria. Ahí no se olvida. Ahí sobra la memoria. Ahí es un terabyte de memoria. No es un chip de un pendrive de 128. Es un tera. Una memoria grande. Entonces Moisés, cuando está allí, dice, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque el pueblo hizo que este hombre manso, más manso que todos los hombres de la tierra, que este hombre estable con llamado, este hombre se revelara en su espíritu. El pueblo lo provocó para que saliera el hombre que él pensó que había muerto en Egipto hace 80 años, cuando él pensó que la forma de liberar a Israel era matando al egipcio. Le brotó ese hombre de nuevo. Le brotó el hombre que él pensó que había muerto allá. Hicieron que su espíritu se revelara, lo provocaron, lo sacaron de los quicios, lo llevaron a un estado tal que dice la palabra que cuando su espíritu se reveló, entonces dice el Salmo, él habló precipitadamente con sus labios. Y una vez que Moisés habló precipitadamente con sus labios, la sentencia de Moisés quedó sellada. Porque usted y yo, como les dije, aunque somos del pueblo, no podemos comportarnos como el pueblo. A usted y a mí, lo que para nosotros sería algo liviano, para la altura del llamado de Moisés, no es lo mismo. Cualquier otro israelita puede haber llamado, puede haber sido Coré, puede haber sido otra gente a hablar mal contra el pueblo, pero a la altura de Moisés, a Moisés no se le permite en su posición y en su liderazgo hablar precipitadamente con sus labios ni revelar su espíritu, aunque esté en la peor situación. Escúcheme bien, cuando sea la peor situación, cuando sea el día más crítico, usted tiene que tener conciencia, tiene que tener discernimiento, tiene que saber testear los tiempos, bajo qué tiempo, porque estas cosas son cíclicas, hermanos. Hay tiempos de tranquilidad ministerial. Yo no sé si esos son más peligrosos, que hay tiempos de verdaderas tormentas, en que es como cuando usted hace su grupo, ¿no? Preparó sushi, toda la comida chilena de ahora.
tiene todo listo, buscó la música, para llorar, y usted se programó esta noche, usted visionó todo. La hermana que está mal vendrá y será tocada, gloria a Dios, y idealiza su grupo, lo idealiza, lo tiene todo preparado. Media hora antes empiezan a llamarte. Esa hermana, me llegó la tía del campo y no voy a poder ir. Después te llama otro, sabe que mi perrito está enfermito, tengo que ir. Y viene una sola. ¡Ay de esa que vino! Suele pasar en otro mundo, en otra red. ¡Ay de esa que vino gozosa y contenta! Cómase el sushi, hermana. Yo lo compré para todas. Cómasela. Y hermano, lo que usted preparó, lo que usted idealizó, una simple inasistencia del grupo hizo que tu carácter, lo hermoso, se te fuera para abajo y termina sentido, enojado. Y el domingo usted llega al culto y se sienta al final. Y llega el pastor como esta hermana. Aquí estamos, pues, pastor. Aquí estamos. Gozoso. A usted que se le ocurre, ¿no? Ponerme en el liderazgo, pues, pastor. Comenzamos a ver esa cosa como doloroso, como amargo. Entonces, cuando usted esté en esa presión, guarde su espíritu. Guarde lo que va a decir, porque lo que salga del espíritu, lo que salga precipitadamente de la boca al nivel de liderazgo o de ministerio, no es lo mismo que lo diga otra persona. No es lo mismo. No somos del pueblo, no somos de la gente. Entonces, Números enseña que la gente se le rebeló, le estalló entonces este carácter tan terrible a Moisés. Escúcheme, desde aquel día, desde ese día, el carácter de Moisés se vuelve totalmente inestable. Es otro Moisés, es otro hombre. ¿Sabe por qué? Él no pudo entrar a la tierra prometida. Porque la Biblia dice en Números, creo, de Deuteronomio, que cuando Moisés muere, él estaba lleno de vigor y su mente estaba tan clara. El hombre podía físicamente, podía mentalmente. Imagínense, guió 40 años a un pueblo en el desierto y luego Dios no lo deja entrar a la tierra prometida. ¿Cómo lo ve eso usted? Terrible. Pero Dios sabía que este hombre no servía para conquistar la tierra, no porque no tuviera palabra, sino por su carácter. Desde ese día, Moisés se vuelve otro hombre. Su carácter comienza a ser cambiado. Números 31:14 dice: y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. La Biblia textual dice de ese versículo: y Moisés estalló en indignación contra los oficiales del ejército, los jefes de millares, los jefes de cientos que volvían de la guerra. Ya era un hombre que bajo cualquier provocación, él inmediatamente estallaba en ira, inmediatamente respondía mal al pueblo, se enojaba por cualquier cosa. Su carácter fue cambiado, fue transformado. Escúcheme, a veces no nos dejarán fuera porque no reconozcan en nosotros un llamado de Dios genuino. Porque quien nos llamó, quien puso los ojos en nosotros para un liderazgo, no se equivocó al llamarnos. De ninguna manera se equivocó. No se equivoca tu pastor, tu pastora cuando te establece en un liderazgo. No se equivocó el Señor en llamar, sino que es el problema, que el carácter nuestro ha comenzado a ser modificado. Y no nos sacan porque no se pueda reconocer un llamado genuino.
no nos sacan del lugar, no porque no estemos allí en todo lo que tengamos que estar, sino simplemente porque comenzamos a manifestar un carácter diferente. El texto que leímos del agua de la roca, Moisés hizo dos cosas. Dios le dice, háblale a la peña. Entonces Moisés toma la vara y golpea la peña. El simbolismo de la peña es Cristo. Sintiendo bien que la peña es Cristo, que da agua para vida eterna, lo que este hombre de Dios comenzó a hacer bajo la presión del pueblo, bajo esa crisis emocional, él comenzó a golpear al mismo Hijo de Dios. Y lo segundo, comenzó a maltratar al pueblo de Dios. Cuando usted comienza a maltratar al Hijo, el Salmo 2 dice honrad al Hijo. De otra versión dice postraos, besad sus pies, honrad al Hijo en el camino, no sea que se estalle su ira o se encienda su indignación. Así dice el Salmo 2. Pero lo que hace Moisés, en lugar de honrar al Hijo, es golpear al Hijo de Dios. Cuando usted y yo estamos así, estamos inestables, estamos en la crisis. Escuche, porque tarde o temprano tendremos que pasar la crisis del ministerio. Tarde o temprano tendremos que pasar la crisis de nuestro liderazgo. Tarde o temprano tendremos que mostrar quiénes somos y qué tenemos dentro de nosotros. Tarde o temprano tendremos que pasar. Pero aquel día asegúrese que bajo ninguna circunstancia alguien lo provoque. Porque si lo provocan y está ahí usted, golpeará al Hijo. En lugar de honrar al Hijo, golpeará al Hijo. Y lo peor aún, va a maltratar al pueblo de Dios. Sea como sea la gente, sea como sea el pueblo, escúcheme, es el pueblo de Dios, son las ovejas del prado del Señor. El que tiene, Juan el Bautista dijo, el que tiene la esposa es el esposo. El amigo del esposo se goza en oír la voz de la esposa. La esposa es de Cristo, la novia es de Él, ella es su amada. Usted y yo, la única labor es sacarles el alimento al tiempo. Pero si comenzamos a maltratar al pueblo, si comenzamos a herir al pueblo, si comenzamos a tratar mal a las ovejas, escúcheme, tarde o temprano usted y yo seremos separados. No porque no tengamos llamamiento, no porque no estemos habilitados en dones, sino porque hemos mudado nuestro carácter y nuestra esencia en el liderazgo. Gloria a Dios. Esta cosa es seria. Yo he conocido ministros que han abusado de la iglesia, que han abusado en ejercer un liderazgo violento, que han abusado en ejercer presión económica, que han presionado al pueblo para que lo lleve a honra que no merecen. ¿Sabe qué? Tarde o temprano, el Señor de la mies les cobra a ellos lo que hicieron contra su iglesia. Es la amada, su esposa. Números 32:14 para terminar un poquito. Y aquí, Biblia textual, por la Reina Valera si quieres, 60. Moisés está dándole un discurso a la nueva generación. La otra generación había muerto en el desierto. Está hablándole a los hijos, que a mi gusto es una de las mejores generaciones, mi forma de ver. Números 32:14, Biblia textual. Moisés le dice esto a una nueva generación. He aquí, vosotros surgís en lugar de vuestros padres. Y les dice, ralea de hombres pecadores para acrecentar más el ardor a la ira de Jehová contra Israel. La 60 dice, aquí ustedes han sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Moisés acaba de perder el discernimiento
que Él está hablando a otra generación diferente. Pero su carácter se había vuelto tan inestable. El hombre estaba tan descolocado de sí que no entiende que es otra generación, que es otro pueblo. El pueblo que nosotros comenzamos a pastorear hace 20 años atrás es otro pueblo diferente ahora. Si yo sigo tratando de la misma manera que no entendía, de la misma forma a las generaciones nuevas, lo más probable es que yo sea también desechado del ministerio. Deuteronomio 1:12 dice Moisés: ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas, vuestros pleitos? Así está viendo él el pueblo nuevo. Él ve al pueblo nuevo y él dice que son simplemente una molestia, una carga y es un pleito. Así ve Moisés el ministerio. Ese hombre no puede continuar más allá. No porque no haya sido un hombre santo, no porque no haya sido un hombre llamado, sino porque un hombre que no controló bajo la presión su liderazgo y su carácter. Cualquier llamamiento, cualquier ministerio con todos los dones maravillosos tendrá que ser presionado. Moisés cambia totalmente su genética, cambia completamente su forma de ser, se vuelve otro, se vuelve diferente, comienza a maltratar al hijo, comienza a maltratar al pueblo, comienza a tener, escúcheme bien, comienza a tener las mismas actitudes del pueblo. Y les dije en un principio que usted y yo no podemos, mire, sin ofenderles. La escritura dice que con Moisés salió mucha gente extranjera que se mezcló con ellos, y esa gente tuvo un vivo deseo de comer carne. Otras versiones, cuando hablan de esta gente, dice la versión, una de las versiones dice el populacho que iba con ellos, le vino un apetito voraz. La Jerusalén 76 dice la chusma, que se había mezclado al pueblo. La Biblia del oso dice y el pulvo que se mezcló con ellos. La Biblia textual dice la chusma que iba en medio de ellos concibió un gran deseo de comer. Moisés finalmente comienza a comportarse como esa clase de gente. Porque escúchame, hermanos, puede que sea fome lo que voy a decir, pero no toda la gente del pueblo es pueblo de Dios. No todos. Les dije de los sacerdotes que fueron expulsados del ministerio porque no se logró comprobar el pedigrí, ni la inscripción, ni de quién eran descendientes. Usted y yo pastoreamos gente que no está por amor a Cristo, están por que usted y yo le solucionemos los problemas. Y usted y yo, la Reina Valera le llama a esa gente, discúlpeme, le llama chusma, populacho, gentuza. Y esa gente, en medio de nuestras iglesias, va a provocar al pueblo de Dios genuino. Y van a activar en el pueblo de Dios, porque dice que esa chusma, esa gente provocó al pueblo. Entonces el pueblo sintió un vivo anhelo. El problema es que Moisés no sabe distinguir entre el pueblo real, genuino de Dios, y la gente que está siempre murmurándose. Lo peor es que Moisés termina quejándose, murmurando de la misma forma que el populacho y que la gentuza. Que yo, hermanos, estamos llamados a caminar el camino del varón de dolores. Estamos llamados, dice Filipenses, por lo que él, o Hebreos, por lo que él pasó, aprendió lo que significa la obediencia. Y aunque era hijo, aprendió el carácter, aprendió lo que significa la obediencia. Vuelvo y termino ahora.
Cuando Moisés, en los primeros conflictos que tiene con el pueblo, entonces Moisés le dice al Señor, cuando Dios le dice, ¿sabe? Yo no voy a salir más con este pueblo. Entonces Moisés dice, si tú no vas con nosotros, entonces no nos saques. Y la palabra dice ahí en la escritura, que entonces Dios le dice, envía ahora un ángel. Moisés dice, no puedo dejarse esto en la casa de mi papá. Sí. A ver, usted sabe que ahí estamos encima de la gente. Y, sí, parece. Me sentía como casi celestial. No nos saques. Y entonces, ¿qué le dice Dios? Usted lo sabe. ¿Qué le dice Dios? ¿Se lo sabe? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios se lo dice al principio. Dios, por eso es que usted tiene que tener una palabra. Tiene que tener la palabra. Tiene que tener el pacto. Tiene que tener la convicción de que el pueblo es vulnerable, que el pueblo es cambiante, que en medio del pueblo hay gente que no lo quiero volver a decir, que chusma. Y usted tiene que estar convencido, seguro, que esa clase de gente no te va a mover el piso, ni va a transformar la genética, sino que esa gente te hará un mejor hombre de Dios, un hombre de carácter, un hombre con certeza, un hombre estable, un hombre firme, un hombre que sabrá estar bajo cualquier circunstancia. En lugar de quejarte, en lugar de maltratar al hijo, y en lugar de herir al pueblo que no nos corresponde, Moisés olvidó la palabra que el Padre le dice. ¿Qué dirá? Dijo Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Sabe que la gente nos absorbe el gozo? La gente te saca el gozo, la gente te arranca el gozo, la gente te mata la visión, la gente te mata el sueño, la gente es capaz de hacer cualquier cosa, sobre todo aquí en Chile, en este país lindo que tenemos nosotros. Pero cuando usted no olvidó la palabra, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bendito sea. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces Moisés le dice, se aprovecha el viejo, le dice, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, no hay hombre que haya visto mi gloria viva. Entonces Dios hace algo y le dice, escucha bien, le dice, métete aquí en la peña. Moisés se olvidó. Y en las aguas de la contienda, en lugar de ocultarse en la peña, él golpea la peña. En lugar de meterse en el hijo, en el lugar de la rencilla, él golpea e hiere al Hijo de Dios. Si él hubiese recordado la palabra en esa circunstancia, en lugar de herir al hijo, él se hubiese refugiado en el hijo, la cosa hubiese sido diferente, el ministerio hubiese sido diferente, el término de la vida y ministerio de Moisés hubiese sido diferente, pero él olvidó que en la roca él tenía que refugiarse y esconderse. Y entonces en la roca dice la palabra, mi presencia pasará delante de ti y haré pasar todo mi bien delante de ti. Y entonces dice la palabra que cuando Moisés estaba escondido en la peña, la mano de Jehová lo cubrió. Ay, Señor, se pierde la presencia, se pierde todo. Deja de esconderte en Cristo y el ministerio y el carácter de usted será volátil. Usted reaccionará mal. Usted va a reaccionar mal porque este trabajo, hermanos, no, escúcheme bien, no acaba nunca. Nunca acaba. Unos son perfeccionados mientras Dios te trae otra gente que necesita ser perfeccionado. Este trabajo no acaba nunca. Y gloria a Dios que no acabe nunca. Gloria a Dios que no acabe nunca. Así usted y yo aprendemos a depender de Cristo. Porque el día en que estemos pisando lugares altos, esos lugares pueden ser tan peligrosos
peligroso, puede ser tan dañino para un hombre de Dios que de allí de las alturas puede caer el hombre. Pero cuando usted y yo estamos metidos en la roca, por eso el Salmo, ¿cómo dice el Salmo? Con mi voz, cuando estaba en el lodo cenagoso y mis pies comenzaron a hundirse, dice David, es decir, mientras pisaba, más se iba hundiendo. Pisaba y se iba hundiendo más y más. Entonces el salmista dice: con mi voz clamé a Jehová y tú me respondiste desde tu monte santo. Luego me levantaste y enderezaste mis pies y pusiste mis pies sobre la roca. Y pusiste, cuando estamos en el lodo cenagoso, en lugar de golpear la roca, en lugar de herir a Cristo, métase en la roca, escóndase en la roca, clámele a Jehová nuestro Padre, porque Él te pondrá en la roca, Él te llevará a la roca, dice la palabra, que es más alta que yo. Mi presencia. Hija, pásame el agua, porfa. Póngase de pie, por favor. Oh, gloria. Escúcheme. ¿Se puede seguir pastoreando sin estar en la presencia de Dios? Sí se puede, hermanos. Sí puede perfectamente un pastor seguir ministrando, seguir pastoreando de oficio, porque tiene llamado, porque el don y el llamamiento son irrevocables. Se puede hacer un grupo de crecimiento sin que haya nada de presencia de Dios allí. Claro que se puede. Ponga algunas canciones de Jesús de León Romero y los tendrá todos llorando. Háblele de los problemas y lo difícil de la vida y la gente estará llorando en 5 minutos. Entonces usted podrá tener un lindo grupo de crecimiento donde todos lloraron, pero nada de Dios allí. Nada de Dios allí. Y entonces comenzamos a perder la capacidad. El alfa nuestro, donde Dios te dijo: mi presencia. Mi presencia es lo que nos da descanso, es lo que nos da refrigerio, es lo que evita que usted maltrate al pueblo y se descoloque. Es su presencia. Escóndase en la roca. Párese en la roca que es Cristo. Párese en la roca que es Cristo. Y desde la roca que es Cristo, clame al Padre, porque el Padre enviará su socorro, porque el Padre enviará su presencia, porque el Padre enviará su refrigerio, porque el Padre enviará fuerza nueva, porque el Padre te volverá a dar fuerza, levantará la visión, levantará el sueño, formará el carácter. El día que usted perdió la presencia, usted está en riesgo. Oh, aleluya. Su presencia, escúchame, termino aquí. Si su presencia va con usted, Él te dará descanso. Escúchame, no el pastor, la pastora te enseña la palabra. Yo te enseño la palabra que esta mañana, pero solo su presencia, solo Él puede darte descanso.
Él te va a meter en la peña, te va a meter en Cristo, te va a cubrir con su mano y hará pasar todo su bien delante de ti. Hará pasar todo su bien delante de ti. Usted y yo tendremos fuerza para estar en la presencia. Yo quisiera invitarle al altar un momento. Vamos a ministrar la presencia de Dios. Venga al altar rapidito. Si usted necesita, venga al altar. Venga rápido al altar. Vamos a ministrar su presencia. Su presencia irá conmigo y te daré descanso, dice la palabra. Su presencia irá contigo y te daré descanso. Su presencia. Venga al altar. Recuperemos la presencia. Recuperemos la presencia. Recuperemos la presencia. Oh, gloria, gloria, gloria. Recuperemos la presencia. Aleluya, aleluya. Recuperemos la presencia. Aleluya. Se puede seguir haciendo muchas cosas sin la presencia, pero es su presencia, es su presencia, es su presencia. Oh, aleluya. Es posible correr un poco, por favor, la silla, las primeras para atrás. Quiero sombra. Neo saprato se te niebra. Neo sobramos se te lembrande uristende. Es tu obra, Señor, son tus ovejas. Neo brandere bradosto. Pueden mover las primeras filas, por favor. Pueden moverlas hacia atrás para los que están atrás puedan venir. En el nombre, si pueden hacer espacio, pueden venir para adelante. Gloria, 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 gloria. Gloria, tu presencia nos dará descanso. Tu presencia nos dará descanso. Vamos a escondernos los que estamos aquí en el altar. Nos vamos a esconder en la peña. Nos vamos a esconder en la roca. Todo su bien, toda su gloria pasará delante de nosotros y nos dará fuerza, nos dará fuerza. Escúchenme bien. Hay personas que están aquí en el altar enfermas, pero no es una enfermedad física, es el resultado de un agotamiento espiritual. Es un resultado de un agotamiento espiritual. Hay personas aquí que se levantan cada mañana con dolores en todo el cuerpo. No son líderes. Están enfermos. Ya pensaron en renunciar porque están enfermos de todos lados. Incluso algunos están tomando antidepresivos. Porque la crisis es tan fuerte, es tan terrible. Pero el Señor te dará descanso hoy. El Señor te va a dar descanso hoy, mi hermano. El Señor nos va a dar descanso esta tarde, iglesia. El Señor nos va a dar descanso. Su presencia vendrá y nos dará descanso.